el Dortmund y Niko Kovac. En este video vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que ha sido este miniciclo, se puede decir, del técnico croata en el club, estos 20 partidos que ha dirigido desde su llegada en febrero. Vamos a hablar, por supuesto, de las cosas positivas que ha dejado o que dejó esta primera parte de su ciclo. Y bueno, también hablar, por supuesto, de lo más inmediato que se le viene al equipo, de lo que se le viene justamente a Kovac, que es el Mundial de Clubes. Y también, por supuesto, hablar pensando en la próxima temporada respecto a si Kovac es realmente el técnico adecuado para continuar con este proyecto del Dortmund. En este video analizamos esto y mucho más, así que ahora sí, arrancamos. Hablemos de Niko Kovac, que la verdad que es un técnico que, como decía en el inicio, llegó en febrero de este año al Dortmund justamente en reemplazo de Nuri Sahin. Un Nuri Sahin que, bueno, ya muchos lo sabrán, la verdad que tuvo un paso como técnico del Dortmund realmente muy pero muy decepcionante, con un equipo que la verdad que nunca tuvo una identidad, que nunca tuvo una idea de juego realmente muy clara, con resultados realmente que sacando algunos de Champions, en el cual el equipo ganó varios partidos. Después en Bundesliga fue realmente un equipo muy caótico, por no decir otra palabra, porque la verdad que seguimos la tabla con Nuri Sahin. Vamos a ver cómo el equipo, la verdad que estuvo prácticamente con él fuera de competiciones europeas, y cómo en la Copa se quedó fuera ante el Wolfsburgo de manera muy temprana. Así que la verdad que el ciclo de Sahin, la verdad que le da un saldo realmente muy negativo, y no por algo se terminó yendo directamente en enero de este 2025, se terminó yendo a mitad de temporada, apenas culminó la fecha 18 de la Bundesliga, prácticamente la mitad de esa primera... después lo que fue esa primera vuelta, esa primera rueda. Y hablemos de Niko Kovac, que la verdad que cuando llega en febrero, después de esos 3 partidos que tuvo de interinato Mike Tullberg, y cómo ha mejorado el equipo, porque la verdad que, a ver, para empezar hablando un poco de Kovac, por supuesto que hay que hablar del objetivo trazado por el club justamente para él, o cuál era el objetivo que tenía Kovac apenas firmó con el Dortmund, que era nada más y nada menos que clasificar al equipo a la Champions. Primero, obviamente, que tratar de levantarlo anímicamente, tratar de que el equipo muestre otra versión futbolística mejor de la que había mostrado con Sahin. Y repito, el objetivo más importante que tenía el Dortmund cuando llega Kovac es justamente tratar de meterse en Champions, porque si nos vemos un poco en la tabla de posiciones y vamos a ver lo que era o cómo terminó el Dortmund con Sahin y cómo termina el Dortmund con Niko Kovac, vamos a esta primera imagen que tiene que, repito, el Dortmund con Sahin, cuando él era despedido en la fecha 18, estaba décimo con 25 puntos, por ejemplo, a 6 puntos del quinto. El Dortmund, desde la llegada de Niko Kovac, la verdad que seguimos rápidamente sus números, son realmente muy pero muy positivos. Desde la llegada del croata, el Dortmund es el segundo equipo que más puntos sumó, detrás del Bayern, que sumó 31, el Dortmund sumó 28, 3 más que el Friburgo, equipo al cual le ganó. Con el Bayern recordemos que empató, 4 más que el Leverkusen, a quien también le ganó en la anteúltima jornada, 6 puntos más que el Eintracht y 7 puntos más que el Mainz, equipo al que también le ganó al mando de el propio Niko Kovac. Seguimos rápidamente sus números, estamos hablando de que su ciclo realmente es muy positivo. Por supuesto que, para quienes no sepan, yo creo que muchos ya lo sabrán, el Dortmund obviamente terminó clasificando a Champions, terminó en esa última jornada ganando 3-0 frente al Holstein Kiel, y gracias a ese triunfo de la Eintracht 3-1 ante el Friburgo, el equipo, lo dicho, terminó cuarto la temporada, terminó metiéndose de nuevo en Champions, que repito, era el principal objetivo trazado para Kovac apenas firmó su contrato. Después, por supuesto, que nos podemos poner a hablar, de las aspiraciones del Dortmund, que por ahí tendrían que ser otras, pero dentro de una temporada caótica, dentro de una temporada en la que hubo un cambio técnico, dentro de una temporada en la cual el equipo, la verdad que le costó muchísimo esa primera vuelta, repito, con Sahin, así todo, creo que es muy valorable que el equipo por lo menos se haya recompuesto de muy buena manera y haya por lo menos terminado cumpliendo el objetivo mínimo que siempre tiene el Dortmund temporada tras temporada en Bundesliga, que es el objetivo mínimo es terminar dentro de los 4 primeros y, por supuesto, clasificar a Champions. Después, repito, obviamente que el Dortmund, por lo que representa, por su grandeza y demás, es un club que debería aspirar a mucho más, debería aspirar a pelearle la liga al Bayern, pero, repito, entendiendo este contexto de esta temporada tan particular, por así decirlo, creo que es valorable que el equipo por lo menos
haya cumplido ese objetivo mínimo, porque además, si el Dortmund no iba a Champions, no clasificaba a la Champions, la verdad que la temporada realmente hubiese sido muy frustrante, y la verdad que una de las temporadas más flojas que se le recuerda en el club. Casi todo, pese a que el equipo terminó cuarto, no deja de ser una temporada en la cual el equipo, la verdad que no tuvo tampoco no hizo una gran campaña. Pero bueno, repito, sí, todo creo que es valorable que por lo menos el equipo ya sabe que la próxima temporada juega la Champions. Pero vamos a hablar un poco de lo que fue el impacto de Niko Kovac, que repito, creo que hizo un buen trabajo. Yo cuando llega a él, la verdad que no tenía mucha expectativa. Entiendo que por ahí en ese momento de la temporada, finales de enero, arranques de febrero, no había tantas opciones en el mercado. No sé qué tantas opciones tenía el Dortmund a la hora de salir a buscar un técnico dentro del mercado. Y la verdad que, bueno, Kovac es la verdad que hay que dar un punto a favor, que es un técnico de experiencia, que ya obviamente dirigió en Alemania, hizo un muy buen trabajo en el Eintracht, tuvo un paso por el Bayern, que si bien no terminó bien, seguimos un poco sus números, la verdad que no fue tan malo, pero, y además, bueno, es un técnico que además también ya venía con esa experiencia de Wolfsburgo, una experiencia no tan positiva. A mí su paso por el Wolfsburgo, la verdad que no me gustó demasiado. Él cuando llega al Wolfsburgo, la verdad que yo tenía esperanzas o tenía ilusión con que haga un buen trabajo, con que el proyecto de Wolfsburgo despegue un poco, pero la verdad que su Wolfsburgo, la verdad que fue un equipo realmente muy chato, y la verdad que su ciclo en los Lobos, la verdad que no me gustó demasiado, por no decir que no me gustó casi nada. Pero así todo, repito, es un técnico que tenía a favor esa experiencia, que ya se conoce muy bien la Bundesliga, que además como jugador, obviamente que actuó o jugó justamente en la liga alemana. Entonces la verdad que a favor tenía eso, ¿no? De que conoce muy bien la liga, de que tiene experiencia dentro de ella, cómo jugar y como técnico. La verdad que es una liga que conoce realmente a la perfección. Pero así todo, la verdad que viendo lo que fue, repito, su último paso por el Wolfsburgo y demás, a mí la sensación era que este Dortmund, o que Kovac a este Dortmund, la verdad que no sé qué tantas cosas positivas le podía dar. Pero a final de cuentas, y después viendo el juego en estos 20 partidos, la verdad que hemos visto cómo el equipo ha mejorado bastante a lo que fue el ciclo, repito, tan decepcionante de Nuri Sahin. Porque, a ver, por supuesto que al Dortmund, así como digo que las aspiraciones del club deberían ser otras, de constantemente pelear por la Bundesliga con el Bayern, hay que decir que este Dortmund desde Kovac no ha brillado en estos 20 partidos. No ha sido un equipo que se pueda decir haya sido un canto al fútbol. No ha sido un equipo realmente extremadamente vistoso y demás. Pero que si lo comparamos con el de Sahin, la verdad que es un equipo realmente muy mejorado. Es un equipo mucho más competitivo. Es un equipo más ordenado. Es un equipo más equilibrado. Es un equipo más lógico. Una de las grandes críticas que se le hacía a Sahin justamente tiene que ver con que por ahí experimentaba mucho. Ponía a jugadores en posiciones que no eran las suyas. Recordando por ejemplo a Schlotterbeck jugando lateral izquierdo. Intentó con Adeyemi poniéndolo por momentos bien pegado por izquierda. Tuvo algunas posiciones bastante extrañas. Lo de Pascal Gross como lateral derecho, que si bien en el Brighton ya había jugado ahí, pero para la Bundesliga jugando como lateral derecho, me parece que Gross claramente no dio un buen nivel. Repito, y algunas otras decisiones que la verdad que no fueron buenas por parte de Sahin a la hora de elegir tal jugador para tal posición. A la hora de hacer los cambios, también creo que fue un técnico que también erró bastante en cuanto a la lectura de los partidos. Por eso repito, la verdad que Kovac tampoco tenía que hacer demasiado para superar lo que fue ese ciclo de Sahin. Pero así todo, repito, la verdad que vimos un Dortmund que sin brillar, sin ser un equipo vistoso, sin ser un equipo que te entre demasiado al ojo, la verdad que hemos visto un Dortmund que desde la llegada del croata, la verdad que ha mejorado, repito, más ordenado, más equilibrado, más competitivo. También si vemos un poco los números justamente de Sahin y los números de Kovac, vamos a ver también una muy buena diferencia. Sahin dirigió 27 partidos, 12 triunfos, 4 empates y 11 derrotas, 55 goles a favor, 44 goles en contra, 1.5 puntos por partido y un porcentaje de 44% de victorias, repito, sumando todas las competencias, sumando Bundesliga, sumando Champions y sumando por supuesto la Pokal. Y los números de Kovac: 20 partidos, 12 triunfos, 3 empates, 5 derrotas,
44 goles a favor, 24 en contra, 2 puntos de promedio por partido y un porcentaje de 60% de victorias, números que claramente hablan mucho de la mejora que ha tenido el Dortmund, que además terminó la temporada no solo clasificando a Champions, sino con 7 partidos sin perder. Su última derrota fue ante el Barcelona, aquella derrota 4-0 en el partido de ida de esos cuartos de final. Y demás, que además yo me estoy centrando mucho en lo que tiene que ver con la Bundesliga, obviamente, que repito, el gran objetivo de Kovac, justamente con el objetivo trazado por la directiva, tenía que ver con la clasificación a Champions, pero que en la propia Champions, en la propia edición, la verdad que Kovac tampoco, la verdad que no tuvo un papel para nada negativo, porque Kovac, o el Dortmund con Kovac, justamente superó 2 distancias, superó aquel playoff ante el Sporting y superó en octavos al Lille y después, lo dicho, terminó eliminado ante el Barcelona, pero dentro de todo también creo que Kovac, en lo que tiene que ver con la Champions, también creo que tuvo un papel bastante, por lo menos decente. Después sí queda esa... algún hincha, por supuesto, le quedará esa bronca o esa sensación de que contra el Barcelona el equipo pudo dar más, pudo plantar mejor cara, porque recordemos que el partido de vuelta lo gana 3-1 y es un partido en el que incluso se queda a 2 goles de igualar la serie y demás. Y por eso queda la sensación de que si el Dortmund en el partido de ida competía mejor, hacía mejor las cosas. Y bueno, quien decía que la serie no era mucho más pareja de lo que terminó siendo. Pero bueno, dentro de todo, creo que, repito, haciendo un balance general de lo que fue el Dortmund con Kovac en la Champions. Repito, pasó a 2 instancias y demás. Y bueno, también creo que también es también valorable. Pero volviendo a lo que fue la Bundesliga, que creo que es donde hay que medirlo a Kovac, repito, porque su principal objetivo está puesto ahí. Creo que vuelvo a lo mismo, la verdad que vimos un equipo realmente muy competitivo, no solamente desde el funcionamiento vimos un equipo que realmente mejoró, sino también creo que Kovac ha sido importante en la levantada anímica del equipo. Creo que incluso Adeyemi en alguna declaración o incluso Maximilian Bayer han sido muy elogiosos del trabajo de Kovac, porque han dicho en pocas palabras, ¿no? Como que no los exigió mucho, como que realmente le estuvo muy encima, como que los levantó, repito, no solamente futbolísticamente, sino también anímicamente, como que los hizo también laburar más, los hizo sufrir por momentos, por así decirlo. Y la verdad que, repito, esto creo que es destacado por parte de Kovac y demás. Y ojo, el ciclo de Kovac, la verdad que si bien el final de temporada, el final de esta temporada realmente ha sido muy positivo para el equipo, con esa clasificación a Champions, consiguiendo el objetivo de clasificar o terminar dentro de los 4 primeros y demás, con estos 7 partidos sin derrotas, con 6 triunfos consecutivos y demás, después de lo que fue aquella última derrota de la temporada del equipo ante el Barcelona en esa ida de los cuartos de final. El arranque Kovac tuvo ciertas dudas porque arranca perdiendo aquel partido ante el Stuttgart en lo que fue el debut del croata, un 2-1, partido local en el que el equipo, bueno, es cierto que era su primer partido, pero no había encontrado o no había mostrado una buena imagen. Después, fechas después, termina perdiendo ante el Bochum 2-0 en un partido también muy pesado realmente, porque bueno, después sabemos que el Bochum termina descendiendo y la verdad que es un partido que el Dortmund en condiciones normales tendría que haberlo ganado, porque más recuerdo un partido en el que el Dortmund tiene muchas ocasiones de peligro. Recuerdo un partido muy fallón de Guirassy aquel día, pero la verdad que tenía sido una derrota realmente muy dura. Y hicimos un poco los números, estamos hablando de que Kovac arrancó su ciclo en el Dortmund con 2 derrotas en sus primeros 3 partidos, y la verdad que había dejado un poco, o ya había despertado un poquito de dudas. Después creo que va enderezando el camino. Tuvo después aquella derrota frente al Habsburgo de local, un partido realmente también de los peores partidos que le recuerdo al Dortmund en el último tiempo, un partido que pierde 1-0, un partido, repito, muy mal, muy malo del equipo. También es un partido que le queda un poco incómodo porque se disputó entre medio de la serie ante el Lille, con el Dortmund que tenía que ir a Francia a ganar el partido, tenía que ir a Francia a certificar su pase a la siguiente instancia, y es un partido que le queda incómodo en el medio, pero así todo no es excusa, porque repito, el Dortmund aquel día, recuerdo, fue un partido, repito, de los más flojos que le recuerdo al Dortmund en los últimos años. Después sí tiene aquella derrota, lo dicho, ante el Barcelona. Antes tiene una derrota ante el Leipzig en un partido en el que, si bien pierde ante un rival directo, creo que el Dortmund aquel día hizo méritos para ponernos empatar el partido. Gulácsi, el arquero del Leipzig, creo que fue en la fuera del partido en aquel momento, aquel día. Y la verdad que si es un partido que el Dortmund tiene un primer tiempo malo, es un tiempo mejora, y repito, creo que hizo méritos para
para por lo menos llevarse por lo menos un punto. Y bueno, y esas han sido, ¿no?, esas 5 derrotas que mencionaba recién del ciclo Kovac, que no tuvo por ahí un gran inicio, se fue acomodando, pero bueno, vimos un equipo que, como decía antes, mejoró a lo que era Sahin y terminó yendo de menos a más durante el ciclo del propio Kovac. También hilando con lo que decía antes del caso del Leipzig, después vamos a ver que el Dortmund ante rivales directos, la verdad que ha dado la cara, ha competido muy bien. Lo mencionaba antes, aquel triunfo ante Leverkusen en esa anteúltima jornada por 4-2, el empate en el Allianz ante el Bayern, ante el Gladbach hace un par de jornadas, fecha 30. Por ejemplo, era un partido directo porque el Gladbach estaba arriba del Dortmund en un rival directo, y el Dortmund aquel día gana 3-2 y lo termina superando en la tabla. Anteriormente le gana 4-1 al Friburgo, que es un equipo que, bueno, después, justamente en esa última jornada, se queda fuera de la Champions. Y bueno, es un partido clave que gana el Dortmund. La fecha anterior le gana 3-1 al Mainz, que es un equipo que también terminó sexto. Otro rival, por ejemplo, electo. Entonces es un equipo que, bueno, ante esos rivales directos, salvo el caso del Leipzig, la verdad que después en el resto de partidos se ha impuesto y ha mostrado, repito, una acción muy competitiva. Por eso también creo que es una de las cosas para destacar, por así decirlo, de lo que ha sido el ciclo, este mini ciclo, repito, de Niko Kovac. También vuelvo nuevamente con estos últimos 7 partidos en los cuales el equipo no perdió. Creo que son 6 triunfos consecutivos. El único empate de esta senda de últimos partidos fue ante el Bayern, aquel 2-2 en el Allianz. Porque también, si nos vamos a hablar un poco de los resultados que ha conseguido Kovac, tenemos ese empate positivo, creo que en el Allianz. Además, un partido que le quedó un poco incómodo a ambos porque fue en el medio de la serie, en cuartos de cuartos de final y demás. En la última jornada le gana 4-2 a Leverkusen en lo que fue el último partido de Xavi en el Valle Arena. Y la verdad que el Dortmund, la verdad que ese partido, si bien en la primera parte sufrió, Kobel fue la gran figura del partido y demás, creo que en la segunda parte Kovac metió mano en el equipo, cambió un poco la diagramación del esquema. Tuvo una buena lectura de lo que le pedía el partido, y la verdad que el Dortmund en la segunda parte termina mejorando, termina consiguiendo ese triunfo 4-2, y es un triunfo realmente clave, y creo que es el triunfo más importante del ciclo Kovac, porque era un partido prácticamente decisivo, porque si ese partido el Dortmund no lo ganaba, se quedaba sin Champions. Si empataba, se quedaba realmente muy complicado de cara a la última jornada, y si lo ganaban, como terminó sucediendo, el equipo llegaba o iba a llegar a esa última jornada, tal como terminó sucediendo, con muy buenas chances de clasificar a Champions, incluso dependiendo de sí mismo, repito, por eso la victoria del otro día. La victoria ante el Leverkusen de hace un par de semanas realmente creo que fue la más importante del ciclo Kovac, no solo por el contexto, repito, porque el equipo estaba obligado a ganar, sino porque, bueno, frente tenía al Leverkusen en el último partido Xavi, que es un equipo que, bueno, venía, por supuesto, ya teniendo un final de temporada un poco... teniendo un final de temporada un poco caótico el equipo de Xavi, pero así todo, la verdad que, repito, el Dortmund aquel día, la verdad que lo termina ganando de muy buena manera, y también creo que refleja ese partido justamente, ¿no? Eso que tiene que ver, repito, con esa competitividad que ha logrado el Dortmund a partir de la llegada de Kovac. Por supuesto que más aspectos positivos, la llegada del croata tiene que ver esa solidez que ha encontrado en defensa. Veíamos recién sus números, son 24 goles en contra en 20 partidos, que por ahí no son grandes números, pero vimos un equipo que creo que defensivamente por lo menos dejó de pegarse tantos tiros en los pies. Creo que el Dortmund de Sahin era un equipo que daba muchas facilidades en defensa. Un equipo con muchos errores, un equipo también por momentos desordenado por el propio planteamiento o diagrama táctico del propio Sahin, y como Kovac, sin hacer, repito, cosas raras, poniendo a jugadores en posiciones en las cuales rinden más. Creo que la verdad vimos un Dortmund que mejoró defensivamente, que por lo menos dejó de cometer tantos errores en defensa, que dejó de dar tantas facilidades. Creo que vimos un Dortmund, repito, más ordenado, más lógico, también un equipo un poco más sacrificado en cuanto a la labor de los jugadores de ataque para justamente colaborar con el resto del equipo, para colaborar con la defensa, por ejemplo. También mucho tiene que ver, creo yo, la línea 3 que instauró Kovac. La verdad que Kovac es un técnico que siempre ha pregonado en la línea 3 y que si bien en el Dortmund no la puso desde arranque, sí cuando pudo hacerlo. Creo que coincidió con la lesión de Schlotterbeck. Cuando Schlotterbeck se lesiona, creo que ahí Kovac hace el clic y bueno, cambia el sistema táctico y pone
o empieza a utilizar su tan distinguida línea 3, y creo que también ese sistema, viendo los jugadores que tiene el Dortmund en el actual plantel, creo que lo ha beneficiado al equipo, ha beneficiado al funcionamiento del mismo. Creo que Antón, que era un jugador que por ahí en los primeros partidos de Kovac él no lo pone como titular, porque recordemos que en los primeros partidos del croata la saga central era Emre Can con Schlotterbeck, pero bueno, como ante la lesión de Schlotterbeck, como Antón no tiene la oportunidad de mostrarse ante Kovac, y la verdad que el ex hombre del Stuttgart, que la verdad que por ahí no tuvo una gran temporada, o tuvo una temporada por ahí no tan positiva como pensábamos respecto a lo que había mostrado en el Stuttgart, la verdad que dentro de todo ha terminado de buena manera la temporada. Creo que ha sido uno de los puntales de este Dortmund en este tramo final de temporada, y la verdad que creo que es para destacar el buen nivel del ex hombre del Hannover. Bensebaini como tercer central, como central por izquierda, creo que también ha elevado un poco su nivel, más allá de que Bensebaini con Sahin creo que es un jugador que había levantado un poco su nivel respecto a la temporada pasada. Creo que fue de los poquitos junto a Mecha y junto a Gittens. Creo que son los tres jugadores por ahí más potenciados por Sahin. Después el resto la verdad que cuesta encontrar alguno más. Pero volviendo siendo con la línea 3, la verdad que también Schule, que es un jugador que también con Kovac no había sido titular desde el arranque. Cuando puso la línea 3, también es un jugador que creo que ha tenido algún buen partido, más allá de que después podamos coincidir o no en que es un jugador que por ahí no está para ser titular en el Dortmund y demás. Pero bueno, repito, así todo, creo que esa línea 3, la verdad que le dio garantías al equipo, creo que le dio cierta solidez y demás. Por supuesto que parece que estoy hablando de un equipazo, y la verdad que este Dortmund de Kovac no ha sido un equipazo, repito, no ha sido un equipo totalmente vistoso, ¿no? Y demás, pero sí ha sido competitivo. Pero que por supuesto todavía tiene margen de mejora. Después ya me voy a meter en lo que será por supuesto la planificación para la próxima temporada. Pero dentro de todo creo que también algo positivo para destacar de Kovac tiene que ver con que creo que sentó varias bases. Creo que si Kovac continúa la próxima temporada, como parece que va a ser, creo que sin dudas esta línea 3 me parece que llegó para quedarse. Ya lo va a tener a Schlotterbeck de vuelta después ya la próxima temporada. Va a seguir Antón. Veremos si llega algún central para completar esa línea 3. Después creo que por afuera encontró en Daniel Svensson, me parece que un muy buen fichaje que hizo el Dortmund, una muy buena variante para ese carril izquierdo, la verdad que tuvo un buen desempeño el lateral sueco desde su llegada en enero, un jugador que además incluso creo que a Kovac la verdad que es un jugador que se nota que le gusta, es un jugador, repito, que pasa muy bien al ataque, que tiene buena técnica, que la verdad que es un jugador aguerrido, es un jugador que además tiene un buen porte físico. La verdad que creo que ha sido un jugador también que le ha servido a Kovac en ese contexto. Creo que por derecha Ryerson ha dado un paso adelante. Ryerson es un lateral que siempre se ha destacado más por sus labores defensivas que ofensivas, pero casi todo creo que con Kovac ha dado un paso adelante y es un jugador que ha aportado más en ataque. Después, por supuesto, habrá que ver el tema de Jan Couto, que es un jugador que con Kovac, la verdad que tampoco tuvo demasiadas oportunidades, pero que si Kovac decide jugar o decide seguir utilizando esta línea 3, bueno, creo que Couto la próxima temporada también puede tener alguna oportunidad para justamente ser o convertirse en una variante de calidad para ese carril derecho, por ejemplo. Siguiendo después también con algunos otros nombres, creo que uno de los jugadores más beneficiados de la llegada de Kovac es Pascal Gross. Es más, si vemos un poco los números de Kovac, vamos a ver que Pascal Gross es el tercer jugador con más minutos desde la llegada del croata, porque la verdad creo que es un jugador que lo ha revitalizado. La verdad que Pascal Gross con Sahin fue un jugador que la verdad que a mí no me convenció, que jugó de lateral derecho, que jugó de 5, que jugó de interior más adelantado, que jugó un poco más adelante, pero que la verdad que a mí no me terminó de convencer. Creo que es un jugador que le costó, también tuvo un cierto periodo de adaptación, pero la verdad que esos primeros meses del ex hombre del Brighton en Dortmund, la verdad que no convencieron mucho más. Yo en un momento llegué a decir por Twitter y demás que era una de las grandes decepciones de la temporada, porque repito, era un jugador que llegaba con un buen cartel, que llegaba con mucha experiencia, que le podía dar cosas buenas al equipo, pero casi todo, la verdad que no pudo plasmarlas o no pudo mostrarlas en esos primeros meses. Pero sí, cuando llegó Kovac, la verdad que vimos un Gross realmente mejorado, un Gross que creo que Kovac le encontró la posición. Creo que lo que hizo bien el croata es darle libertades, es poner a Gross teniendo más libertad en ataque para soltarse, para llegar al área, para tener y para aprovechar muy bien ese último pase o ese muy buen último pase que tiene el volante alemán. Un Gross que seguimos un poco sus números, es cierto que solamente marcó un gol durante el ciclo de Kovac,
pero que es un jugador que, si vemos un poco sus partidos, la verdad que es un jugador que ha tenido ocasiones, que ha tenido, gracias a esa libertad que le ha dado el croata de tener pisada al área, es un jugador que ha creado peligro, ha tenido también muchas asistencias. Creo que sus números con Kovac son 1 gol y 8 asistencias, por ejemplo. Es un jugador, repito, que se ha visto revitalizado y que creo que si Pascal Gross no tenía un buen rendimiento con Kovac y por ahí su futuro en el club, la verdad que está pendiendo un hilo, pero como elevó su nivel gracias a Kovac, creo que va a seguir la próxima temporada. Y la verdad que, repito, creo que son los jugadores más beneficiados de su llegada. Creo que otro jugador muy beneficiado tiene que ver con Maximilian Bayer, que con Sahin no terminó nunca de encontrar su posición. También es cierto con ese periodo de adaptación que por ahí todos los jugadores deben tener, o todos los jugadores tienen en su gran mayoría. Bueno, creo que Gross y Bayer lo tuvieron con Sahin y explotaron después con Kovac, pero la verdad que Kovac lo puso, creo que en su posición más natural, que si bien Bayer no es un extremo, es un jugador que en el Hoffenheim lo hemos visto que le gusta, es un delantero que le gusta partir en la izquierda. A ver, es una comparación muy exagerada, ¿no? Pero por ejemplo, Mbappé no es 9, es un delantero que le gusta partir desde la izquierda, no es un extremo, pero sí un delantero que, repito, le gusta partir de ese costado. Bueno, Bayer es un caso igual, no es un extremo, pero sí es un jugador que le gusta partir de esa banda izquierda para después ir hacia adentro y para justamente llegar al centro del área, para justamente llegar al gol. Y demás, también creo que es un jugador que también se ha visto revitalizado con Kovac. Después lamentablemente tuvo esa lesión que le impidió jugar este tramo final de temporada, pero repito, un jugador creo que también muy que ha sido mejorado por la llegada del croata. Karim Adeyemi, creo que es un jugador que con Sahin tuvo un buen partido. Recuerdo, por ejemplo, un hat-trick ante el Celtic por Champions, en un partido en el que Sahin lo pone por dentro, jugando más por la derecha, jugando a perfil cambiado, y la verdad que tuvo un muy buen partido. Y creo que también Kovac, lo que comentaba antes, creo que Adeyemi fue el que declaró que Kovac fue muy importante en cuanto a esa exigencia que le hizo a él y a todo el equipo. Y bueno, creo que también Adeyemi ha sido un jugador que, si bien a mí no soy un gran fanático del ex-hombre de Salzburgo, la verdad que es un jugador que también se ha revitalizado o ha elevado su nivel a partir de la llegada del propio Kovac. Recordemos que Adeyemi estuvo muy cerca en enero de irse al Napoli, una operación que según medios alemanes o según varios medios estuvo realmente muy cerca de hacerse. Después, bueno, no se terminó haciendo, porque también mucho tuvo que ver la salida de Malen a Aston Villa, y si el Dortmund vendía a los dos, tampoco la verdad le quedaba mucho en ataque. Pero así todo, la verdad que creo que viendo después cómo fue su segunda parte de la temporada, creo que fue positivo que Adeyemi se quedara. Después veremos lo que pasa en el próximo mercado. Pero repito, es un jugador que también creo que se ha visto beneficiado por la llegada de Kovac. Guirassy, la verdad que no hay mucho que decir. Creo que Guirassy hizo muchos goles con Sahin e hizo muchos goles con Kovac. Es un delantero para mí espectacular, que creo que con cualquier técnico te haría goles. Por supuesto que Guirassy es un delantero que esta temporada ha confirmado que es un 9 para aspirar a cosas grandes. Creo que si el Dortmund lo rodea mejor a Guirassy, si le da un mejor contexto, bueno, creo que Guirassy ha demostrado ser un goleador sumamente letal. Para mí es uno de los grandes delanteros de Europa en las últimas 2 temporadas. Son 63 goles, creo. Una locura lo de Guirassy, tanto el año pasado en el Dortmund, perdón, el año pasado en el Stuttgart, como su primer año en el Dortmund. Realmente ha sido números escandalosos. Después, por ejemplo, otros jugadores que creo que han subido su nivel. Creo que Sabitzer, que con Sahin había una relación por ahí un poco más tirante, una relación más distante, por así decirlo. Había un poco un cortocircuito, según lo que se pudo leer por medios alemanes, e incluso algún partido en el que Sabitzer fue al banco y demás. Creo que hubo cierta rispidez con Sahin, pero que Kovac apenas llegó, puso a Sabitzer como uno de sus emblemas, por así decirlo. Lo puso de 5. La verdad que el austríaco, hasta su lesión, la verdad que tuvo buenos partidos. Así todo, veremos qué pasa con el austríaco, porque se está hablando de una posible salida. Veremos si es así o no. Y después, bueno, lo dicho, la defensa, creo que Anton es un jugador que, cuando tuvo la oportunidad de mostrarse ante Kovac, la verdad que también dio un buen nivel. El caso de Bensebaini, lo he dicho, el caso de Svensson, el caso de Ryerson, la verdad que son varios casos en los cuales el equipo o en los cuales hubo rendimientos individuales por los cuales se vieron beneficiados por la llegada de Kovac. Después el caso, por ejemplo, de Brandt, que ya me estaba olvidando, de que también veremos qué pasa con él. Termina contrato el año que viene y se está hablando de una posible salida. La verdad que Kovac siempre ha sido muy elogioso de él desde su llegada, siempre le ha tirado flores, pero por ahí Brandt no tuvo tampoco una gran temporada, y repito, veremos qué pasa con su futuro.
Veremos también con Chukwuemeka, que es un jugador que bueno, también llegó en enero para reforzar el equipo y tuvo algún buen partido. Pues es un jugador que está a préstamo y difícilmente siga, pero es un jugador que también creo que Kovac le ha dado alguna herramienta más y la verdad que tuvo algún buen partido, por ejemplo. Por eso creo que en líneas generales, la verdad que el ciclo de Kovac en cuanto al funcionamiento colectivo, en cuanto a al potenciar niveles individuales y demás, en cuanto a los resultados, en cuanto a cumplir objetivos, creo que es realmente muy muy positivo. Repito, además, al menos desde mi perspectiva, desde mi opinión, como decía antes, a mí Kovac cuando llega al Dortmund, la verdad que no me despertó demasiadas ilusiones, porque repito, su último paso por Alemania, por el Wolfsburgo, no había sido bueno, había sido incluso despedido la temporada anterior, antes de que termine casi a mitad de temporada cuando llega Hasenhüttl. Entonces, repito, con todo ese contexto, la verdad que a mí no me despertó demasiada ilusión. Es más, yo como positivo por ahí destacar en ese momento cuando él firma el contrato, de que podía ser como mucho un buen parche. Como mucho podía ser un técnico que, bueno, le dé algo al Dortmund durante estos meses y que, bueno, después el Dortmund busca otro técnico. Pero bueno, creo que también, y esto también lo quería remarcar, recordemos que cuando Kovac firma su contrato, firma hasta 2026. Firma el contrato por 1 año y medio, no firma por 6 meses. Que era lo que, según habían destacado varios medios, el Dortmund en primera instancia le quería firmar solamente por 6 meses hasta final de temporada. Pero bueno, finalmente Kovac terminó ganando esa batalla porque Kovac quería firmar por 1 año y medio. Y bueno, terminó firmando hasta 2026. Y la verdad que la sensación es que Kovac va a continuar la próxima temporada. Creo que Kovac va a ser el técnico del Dortmund la temporada 25-26. Creo que algo que le juega a Kovac a favor no solo es, por supuesto, su buen desempeño de su llegada al club, sino que también el hecho de que tenga el Mundial de Clubes. Y que el Mundial de Clubes se juegue tan ahora, tan cerca, que arranque ya en 3 semanas, creo que tampoco le da demasiado tiempo al Dortmund bueno, si la directiva decide echar a Kovac, de buscar otro técnico. Creo que no le da el tiempo, creo que por eso es algo positivo para Kovac, justamente, y a favor de su continuidad, de que el Mundial de Clubes sea tan encima y la verdad que no le dé tiempo al club a buscar otro técnico y demás. Igualmente creo que la directiva quedó muy contenta por el trabajo del croata y creo que independientemente de si había Mundial de Clubes o no, iba a seguir, pero bueno, creo que, repito, el hecho de que el torneo ya esté acá muy cerquita, bueno, también creo que eso hace que el club tampoco se haya planteado demasiado otro cambio de técnico. Además creo que también el Dortmund necesita un poco de estabilidad. Creo que no le hace nada para nada mal un poco de estabilidad en cuanto al técnico. Ya venimos con, recordemos hace un par de años con Rose, que después tuvo Terzic un interinato, que después Terzic tuvo como técnico principal y demás, por ejemplo. Bueno, creo que tampoco le hace mal, repito, un poco de estabilidad en cuanto al técnico. Y bueno, creo que Kovac la verdad que se lo ha ganado. Repito, yo no tenía muchas esperanzas. Esto es por supuesto una opinión muy personal. Cada uno después me dirá en comentarios qué expectativa tenían con Kovac cuando llega. Si era muy alta, si era baja. Bueno, qué expectativa tenían al fin y al cabo. Pero a mí la verdad que es un técnico que me sorprendió. Que repito, ha hecho un Dortmund por ahí no tan vistoso, no tan... a ver... No es un Dortmund que haya exhibido un gran fútbol, pero repito, sí ha sido más competitivo. Hemos visto un equipo, repito, más ordenado, anímicamente que ha crecido, con jugadores que han elevado su nivel y demás. Y bueno, creo que, repito, el objetivo trazado lo termina cumpliendo. Y veremos ahora para qué está el Dortmund, porque está en una buena dinámica, está en un buen momento. Veremos qué puede hacer el Mundial de Clubes. Yo igualmente después, cuando arranque el Mundial o días antes, haré una especie de previa de para qué está el Dortmund y para qué está el Bayern, que son los dos clubes alemanes que van a disputar el torneo. Veremos para qué están. Repito, solamente hago un video más adelante haciendo una especie de previa. Pero bueno, creo que igualmente es un torneo en el cual el Dortmund, para dar un pantallazo general, bueno, creo que puede, ¿por qué no?, hacer un buen torneo. No digo ganarlo, pero sí, ¿por qué no?, plantarse tranquilamente, por ejemplo, en unos cuartos de final. Además, el grupo que le tocó, que era creo que Fluminense y después dos equipos creo que de Asia o de África, no es un grupo tampoco, no es un grupo exigente, es un grupo que debería pasar con facilidad, pero bueno, veremos, repito, cuando se acerque la fecha, cuando se acerque el torneo, hablar puntualmente de para qué está este Dortmund. Y después veremos, por supuesto, va a ser un mercado interesante el Dortmund. Veremos con qué se refuerza, qué le traen a Kovac. Y bueno, después estaremos analizando, por supuesto, si para qué está para qué está este Dortmund de Kovac la próxima temporada. Repito, veremos también las salidas porque se habla mucho de Brandt.
Veremos caso, por ejemplo, de alguna venta, como puede ser el caso de Adeyemi. Se habló también mucho de Kobel, pero bueno, yo creo que es un jugador que se va a quedar. Pero bueno, seguramente sea un mercado en el que el Dortmund tenga alguna salida un poco dolorosa y también, bueno, tenga alguna salida, alguna entrada, algún refuerzo interesante. Se habla mucho de Job Bellingham, el hermano de Jude, que es un jugador que, bueno, a mí realmente me gustaría mucho que llegue a este Dortmund, pero bueno, veremos, repito, también se habla de Cherki. Bueno, repito, veremos, estaremos siguiendo por supuesto acá en el canal el mercado del Dortmund, viendo lo que hace y viendo qué refuerzos le traen a Kovac, que repito, creo que su trabajo ha sido realmente muy positivo y bueno, creo que se ha ganado el hecho de por lo menos continuar la próxima temporada. Es cierto que no hubo ningún anuncio oficial, pero la verdad que no hubo ningún anuncio oficial en cuanto a algún directivo que haya salir. Bueno, Kovac, listo, va a seguir. Hubo alguna declaración como, bueno, se lo ganó, no tenemos motivos para cambiar y demás, pero no una confirmación oficial. Pero también es cierto que Kovac, lo que comentaba antes, tiene contrato hasta 2026. Entonces la verdad que tampoco hay mucho anuncio que decir, porque la verdad que es un técnico que todavía tiene contrato, así que repito, creo que lo va a respetar. Y bueno, después, insisto, veremos cómo es la planificación para la próxima temporada, el mercado de pases y demás. Pero bueno, hasta aquí mi balance o mi comentario, mi análisis de lo que ha sido este ciclo Kovac de 20 partidos. Pocos partidos, pero con un saldo realmente muy, muy positivo, repito, en cuanto a funcionamiento, en cuanto a niveles individuales que ha mejorado, en cuanto a resultados y demás. Así que los leo por supuesto en comentarios con lo que piensan de este ciclo Kovac, qué expectativas tenían en el comienzo y cómo es su balance final de estos 20 partidos. Por supuesto que los leo, no solamente a los hinchas del Dortmund, sino a cualquier, por supuesto, hincha y demás. A cualquier persona que me quiera dejar un comentario, por supuesto, que se agradece muchísimo. Cuando siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que lo compartan, que me sigan en el resto de mis redes sociales, que me sigan en mi canal principal y demás. Y bueno, hasta aquí el video, me despido. Y esto ha sido mi análisis, repito, de lo que ha sido este ciclo de Kovac y de lo que se puede venir en el futuro. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.